¿Sabéis una cosa? Hay algo precioso en apreciar ciertas experiencias llevadas a los videojuegos. De todos he sabido que el mundo del entretenimiento es vasto y variado, y a veces surgen este tipo de genialidades donde dos conceptos se encuentran y se dan la mano para ofrecer algo distinto y a la vez bastante único. Por ejemplo, cuando se adapta una obra literaria, ya sea al cine o al videojuego, se pueden conseguir resultados cuanto menos curiosos. Eso siempre que esté bien ejecutado, claro. Pero debo admitir que nunca antes me había encontrado un videojuego que intentara llevar un cuento como tal a los videojuegos. Y eso precisamente es Souls of Midnight. Un cuento, uno único de ideas propias que no necesita de otra obra para brillar. Es cierto que este título en cuanto al apartado jugable posee algunos claros oscuros, pero no puedo obviar que sobre todo lo que intenta ser es una experiencia audiovisual con la intención de representar un cuento que, otrora, podría haber sido para niños, pero que hoy algunos considerarían un cuento para adultos por su tono oscuro oculto entre los matices luminiscentes de la fantasía. Para hacer una pequeña comparación, podríamos considerarlo dentro del espectro en que se encuentran algunos cuentos como Hansel y Gretel y los cuentos de Grimm, o incluso la obra literaria original de Pinocho. Historias que, si bien en principio parecen infantiles, contienen un contenido inquietante y un poco sombrío. En ese sentido se encuentra Souls of Midnight. En cuanto a la trama y para dar un poco de contexto, el estudio detrás de este juego, Compulsion Games, creadores de otras obras peculiares como Contrast y We Happy Few, ya expuso en su momento que se inspiraron en el folclore del sur de los Estados Unidos para dar forma a la historia y crear un sentido mágico basado en las leyendas de las creencias profundas de lugares como Luisiana, Mississippi o Florida. Nosotros debemos encarnar a Hazel Flood, una chica descendiente de una rama de sacerdotisas que se hacen llamar las tejedoras y que antaño eran las encargadas de arreglar el tapiz de la realidad y deshacer los nudos traumáticos que deforman la esencia, no solo del mundo, también de los seres vivos que lo componen. Quisiera sumergirme en el apartado jugable para quitármelo de encima, dado que en mi opinión es lo que menos interesa del juego. Souls of Midnight es una mezcla entre un hack and slash y un plataformas con toques de exploración por mapeados más o menos lineales. En este sentido no es un título que destaque demasiado, pero tampoco es un desastre absoluto. Podríamos considerarlo como un juego sencillo en términos generales, o al menos en la ejecución de lo que ofrece. En el combate podemos llevar a cabo varios combos utilizando una serie de habilidades que iremos desbloqueando según avanzamos por los diferentes capítulos que componen la historia. Los enemigos son una amalgama de seres hilados por el caos, que ofrecen un poco de variedad al combate, aunque la ejecución del mismo se antoja algo simple y plana. En cuanto al plataformeo, pasa más o menos lo mismo que con el combate. Es sencillo, no posee demasiadas complicaciones y es entretenido pero poco distintivo. Podemos realizar saltos y dobles saltos y aferrarnos a las cornisas, correr por algunas paredes y planear para alcanzar lugares lejanos. El diseño de niveles está más enfocado en la linealidad, aunque de vez en cuando podemos encontrar pequeños desvíos que ocultan algún secreto en forma de pelusas, que sirven a modo de puntos para desbloquear más opciones dentro de las ramas de habilidades. Y ya, la verdad es que no es un título que haya querido profundizar demasiado en el apartado jugable, y eso debido a que está más centrado en ofrecer una buena experiencia audiovisual. ¿Y qué hace especial a Souls of Midnight? Pues el resto de cosas. Para empezar, el apartado visual y el diseño artístico es sencillamente delicioso. No sé hasta qué punto sería capaz de colocar este juego a título personal dentro de mi ranking de juegos más bonitos y con mejor diseño artístico que he visto jamás, pero sin duda se encontraría en el top tier de la lista. Me encanta que el estudio se haya decantado por utilizar la técnica stop motion en las cinemáticas y en los objetos móviles lejanos, ya que le da ese toque tan especial que poseen algunos films como Pesadilla antes de Navidad, La novia cadáver o Pinocho de Guillermo del Toro, en el que por supuesto también intentará adaptar lo que vendría siendo un cuento, pero en este caso a un film. Por otro lado, el título posee un dibujo a mano realizado con mucho mimo, un sistema de iluminación magistral y en general un sistema de partículas bastante trabajado, además de unas texturas bastante buenas. Aún así no lo consideraría un portento técnico, es más bien en líneas generales el apartado artístico lo que lo hace que sea tan bonito. En
En cuanto al tema sonoro, estamos ante un título que hace especial hincapié en este apartado, ya sea en el combate o en situaciones de transición como el plataformeo, pero es en la resolución de las diferentes historias donde Compulsion Games ha decidido darlo todo, creando temas especiales, con coros, instrumentos y vocalistas que hacen de esta experiencia audiovisual algo bastante único. No puedo mostraros ninguno de estos temas porque el copyright de YouTube más que probablemente asesinaría el vídeo, pero os garantizo que es toda una experiencia. Esto tiene increíble valor y los desarrolladores, y más en particular el compositor Olivier Deribire, creador también de la banda sonora de ambos A Plague Tale, merecen ser reconocidos por haber hecho algo tan creativo y talentoso. Tal vez he echado en falta subtítulos para las letras de estos temas musicales, porque si no dominas el inglés te perderás parte de la magia de estas secciones jugables. Aún así, el resto del juego está correctamente traducido al español, con unas interpretaciones en inglés bastante competentes. Siendo un juego en el que la historia es tan importante, hubiese sido de agradecer que viniera doblada a nuestro idioma, pero en general la trama se sigue bien y además en el menú de pausa tenemos acceso a abundante información, el trasfondo narrativo, incluyendo documentos perdidos por el escenario y que puedes consultar en cualquier momento. Ahora bien, es dentro de la narrativa y la propia escritura de las diferentes tramas lo que hacen de la experiencia tan enriquecedora. Nuestra propia protagonista es una metáfora del mensaje que se quiere transmitir. Se trata de una tejedora y con sus habilidades debe reparar el daño infligido al mundo y a ciertas criaturas místicas, todas ellas consumidas por eventos traumáticos. Es un viaje de redención que pone relieve en el aspecto de empatizar con los demás, de descubrir que detrás de cada acción existe una consecuencia. La forma de tratar esta temática resulta sobresaliente y supone un fuerte hilo conductor. Se trata sin duda del gran acierto del estudio a la hora de exponer un cuento, que sencillamente deberíais jugar si os atrae este tipo de trasfondo narrativo. Souls of Midnight es uno de esos experimentos que tanto me gusta descubrir, y aunque su apartado jugable no es algo que destaque, dentro de su sencillez cumple con el propósito de seguir entreteniendo mientras experimentamos las cosas que de verdad son importantes. No podemos obviar que no estamos ante un AAA por mucho que Xbox se encuentre detrás, sino una producción de carácter AA a la que se le ha tratado con mucha madurez y cariño. Souls of Midnight es un viaje hacia una serie de sensaciones audiovisuales y la verdad es que se deja querer mucho. Me gusta que los estudios se arriesguen intentando ofrecer experiencias únicas. Es algo que agradezco mucho, aun cuando otros apartados no brillan con la misma intensidad. Souls of Midnight es una de esas joyitas difíciles de encontrar a día de hoy, y bien merece un hueco en mi corazón. Sin duda es una aventura que disfrutaré más recordando que rejugando, y estoy convencido de que el dulce sabor del recuerdo lo mantendrá en el lugar que le corresponde incluso mucho tiempo después. Un saludito a todos amigos, disfrutad mientras estos momentos aún se llamen hoy hasta que el tiempo los convierta en historia.